Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la lección bíblica de esta mañana. Estamos estudiando una serie que se titula Instrumentos en las manos del Redentor, y hoy es la 7ª clase. Y se titula así: ayudando a otros a descubrir lo que necesita ser cambiado. Primero, siempre estamos haciendo un pequeño repaso, porque les decía que en esta serie de lecciones las enseñanzas de un día nos sirven como apoyo para el siguiente día. Entonces, si no hemos entendido bien algún punto, el siguiente no quedará tan claro. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en las 6 lecciones anteriores. En las primeras 3 lecciones estuvimos hablando de que esto es un asunto del corazón, y vimos cómo lo que nos gobierna en nuestras palabras y en nuestra conducta es lo que está gobernando nuestro corazón. Los deseos de nuestro corazón se van a manifestar en lo que decimos y en lo que hacemos, y por eso Dios empieza por ahí, por la raíz del asunto. Habíamos visto que no estábamos interesados en cambios cosméticos, en arreglar cosas externamente, sino que veíamos en la palabra de Dios la necesidad del cambio interno, el del corazón que hace el Señor. Luego lo estuvimos estudiando por 3 lecciones en diferentes aspectos. Luego estuvimos viendo la tarea que el Señor nos da como hijos suyos, como pueblo suyo, y es una tarea de ser embajadores que llevan su mensaje usando sus métodos, y que nuestro interés era reflejar el carácter de Dios a otros. Entonces, una tarea para hacer, representando al Señor, y tenemos que representarlo adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que ir a su palabra y estudiar cuáles son esos métodos que el Señor nos va a hacer esta tarea. No inventar nosotros los métodos, no tomar métodos de invención humana o de las ciencias sociales, sino ir a la palabra de Dios y ver cómo Él nos dice que hagamos esta tarea. Y luego estuvimos en las lecciones 4, 5 y 6 también hablando de que esa labor de embajadores involucraba imitar a Cristo en varias cosas que Él hizo. Una de ellas era encarnar el amor. O sea, Cristo se hizo carne por amor de nosotros. Nosotros vamos a tratar de encarnar la situación de nuestros semejantes, de nuestros hermanos o amigos, procurando, y teníamos los elementos: conocerles verdaderamente, hablar con ellos y actuar, que no fuera una ayuda nada más de palabras, sino que la persona viera que nuestro interés iba a llegar hasta el punto de querer hacer algo por ellos, ayudarles verdaderamente. ¿Ayudarles a qué? A que ellos sean cambiados, reconociendo también nosotros que estamos en un proceso de cambio. No olvidemos esto, hermanos, que el hecho de que nosotros estemos interesados en ayudar a otros a cambiar no implica que es que nosotros no necesitamos cambios. El Señor está trabajando en nuestra vida y nos está cambiando, utilizando a otros para cambiarnos también, pero nosotros nos involucramos en esa tarea de ayudar a otros a cambiar aún así. Para la lección de hoy hacemos lo que siempre hacemos. Primero, un breve resumen de lo que tenemos que tener claro para el finalizar de la lección, y es un concepto, y es así: la gente sabia no solamente es aquella que tiene las respuestas correctas a todo lo que se les pregunta, sino personas que hacen las preguntas correctas. Y veremos que no podemos tener una cosa sin lo otro. No somos realmente sabios si solamente sabemos darles recetas a los demás y decirles qué hacer y citarles versículos, sino que vamos a involucrarnos haciendo preguntas que nos lleven a entender mejor la situación, a conocerles. La personalización de esta lección va a ser a toda costa evitar las suposiciones, dejar de asumir cosas y hacer preguntas correctas. Y luego nuestra relación con los demás es que pedimos al Señor en oración
poder buscar en nuestras relaciones con los demás, buscar esas oportunidades para hacer ciertas preguntas y que nos lleven a entablar relaciones verdaderas donde se puede ayudar y evitar las relaciones estilos del mundo que son superficiales. En las relaciones del mundo no se profundiza, es un estilo de amistad, por decirlo así, muy superficial. Vamos a evitar eso. Vamos a ir a la Escritura y entonces leemos en Hebreos, en el capítulo 4, la epístola a los Hebreos, capítulo 4, y vamos a ver el ejemplo del Señor y lo vamos a estudiar y aplicarlo con la ayuda del Señor. Hebreos 4 y leemos los versículos del 14 hasta el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace falta recordar que es un sumo sacerdote. Pudiéramos pensar en un intermediario, en un mediador. Cristo como el máximo, el supremo y el único verdaderamente aceptado mediador entre nosotros y Dios el Padre. Y las palabras son muy lindas cuando dice traspasó los cielos. Eso habla de su victoria. Pero vamos a ver cuál es el ejemplo de Cristo en el trato con nosotros, para nosotros seguir ese ejemplo. Se dice que Cristo es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Y esa palabra que aparece ahí, compadecerse, no significa solamente tener un poco de lástima. Nosotros tenemos a veces la tendencia de, cuando escuchamos a alguien que está en una situación difícil o sufriendo un problema, decimos, pobrecito, qué lástima me da, me duele verle así. Pero ese es nada más un sentimiento, pero no se identifica porque no estamos pasando lo que él está pasando y tal vez ni nunca lo hemos pasado. Pero este compadecerse de Cristo significa que Él sabe lo que estamos sucediendo y tiene toda la intención de ayudarnos. Eso es lo que Él nos transmite a nosotros. Si nosotros también tenemos que ser compasivos, vamos no solo a expresar un pobrecito de lo que le está sucediendo, sino un interés verdadero de conocer esa situación, de involucrarnos y ayudar. Y aquí nos dice la razón por la cual el Señor puede hacer eso con nosotros. Dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, dice, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Esto significa que cuando nosotros tenemos sufrimientos, pruebas y tentaciones, podemos acudir al Señor porque Él experimentó pruebas y sufrimientos y tentaciones. Y ahorita podríamos ahondar más en eso, pero esto no significa, porque sería una interpretación errónea, que Cristo fue tentado en cada situación de pecado, porque muchas de ellas ni siquiera se daban en ese momento. Pero cada clase de sufrimiento y cada clase de tentación, en ese sentido, la Biblia nos habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y eso incluye, y en esas tres categorías se incluyen toda clase de pecados y debilidades de los seres humanos.
Y todas esas las experimentó el Señor y venció. Y eso es nuestro consuelo, que Él venció. Entonces también nos dice que nos podemos, a través de la obra perfecta de Cristo, acercar con confianza al trono y reconociendo que estamos necesitados de misericordia. Esa es la forma correcta de acercarnos y la forma correcta que tenemos que transmitir a otros de acercarse, entendiendo que estamos necesitados de misericordia. Hace falta hacer una pausa aquí, porque muchísimas veces nos acercamos al Señor en demandas como si fuera obligación del Señor ayudarnos o ayudar a cualquiera que se está acercando. Pero aquí nos dice que nosotros lo que sabemos y tenemos que reconocer es que necesitamos de su misericordia. Es decir, que Él no nos dé nuestro merecido, sino que extienda su gracia para con nosotros. Y eso nos hace pensar y nos hace reflexionar en nosotros mismos cuántas veces el Señor ha sido misericordioso y no nos ha pagado. Y si sabíamos que no teníamos que hacer algo, fuimos rebeldes y lo hicimos siempre. Y después, cuando estamos cosechando las consecuencias, estaríamos desesperados de no poder acudir al Señor. Pero hay misericordia, que el Señor puede no darnos el merecido por ser rebeldes a su voz, por ser desobedientes, sino que nos da su auxilio y su socorro. Y esto lo tenemos que aplicar en nuestro trato para con los demás también. Entonces, esta es la pregunta. ¿Seguimos el ejemplo de Cristo? Nosotros somos expertos como seres humanos en aplicar y en citar la Biblia cuando nos conviene, y sobre todo cuando otro no está siguiendo el ejemplo de Cristo para con nosotros. Pero como venía diciendo, a través de toda la serie, todo es una serie de preguntas que nos vamos a estar haciendo a nosotros mismos, porque vamos a la Escritura y de una vez a preguntarnos: ¿yo lo estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de Cristo? Y parar y decir: no el hermano, no su papá, su mamá, usted mismo, ¿está siguiendo el ejemplo de Cristo? Y entonces, estas tres preguntas son importantes. ¿Nos compadecemos de las debilidades de los demás, o solo tenemos una frase de lástima por aquel que está sufriendo a veces las consecuencias de sus pecados, a veces por causa de su ignorancia? Eso todo tenemos que tenerlo claro. Hay muchas situaciones, pero sea cual sea, es un pecador necesitado de Cristo. Me compadezco yo de él por no tener conocimiento, o por haber caído en rebeldía, o porque tiene cosas que cambiar y no han cambiado. Y si me compadezco siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿qué sería? Estar completamente dispuesto a ir a esa situación, conocerla bien y ayudarle a cambiar, sin olvidar que nosotros también somos tentados. La realidad de la tentación es la realidad de la vida cristiana. Un cristiano que no sufre tentaciones no es verdaderamente cristiano, porque el cristiano tiene una lucha constante contra el pecado. Las personas que usualmente no perciben las tentaciones son las que tienen un concepto de santidad muy equivocado y unos estándares tan bajos que les parece que ya llegaron a un nivel de santidad suficiente, y como ya hay ciertos pecados con los que no están luchando, piensa que ya no tienen tentaciones. Pero los cristianos, en este entendimiento de la santificación progresiva, seguimos luchando con pecados y nos damos cuenta que vencimos muchas cosas que antes nos dominaban, pero que ahora, al quitar esas, nos damos cuenta de las que estaban por debajo, escondidas. Somos todos tentados, y esto nos ayuda a entender y a ser cuidadosos de que si vamos a ayudar a otros, lo hacemos entendiendo quiénes somos nosotros también, y no con una actitud de superioridad,
para que esas personas, y entonces es el punto 3, la pregunta 3, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo soy yo? Las personas, estoy tratando a las personas y comportándome de manera que haya esa puerta abierta, esa confianza de que se me puede a mí pedir ayuda, o soy una persona que muestra en sus actitudes y en sus palabras que las puertas están cerradas. Cuando yo no conocía al Señor y en el mundo conocía muchas amistades, y una vez conocí a una persona de Estados Unidos, y en broma dijo algo, pero que es tan real de como el mundo es, y él dice, porque uno pregunta, ¿cómo está? Y el otro responde, bien usted, y en esas palabras, no es cierto, no me está interesando de ver a cómo está usted, estoy siendo nada más cortés al preguntar, y el otro está siendo educado al responder, pero no hay un verdadero interés en saber cómo está usted, ¿verdad? Y entonces él dijo algo así, no me cuente sus problemas y le prometo que yo no le contaré los míos. Y eso era como diciendo, si usted me quiere contar sus problemas, ahora espérese y le voy a contar los míos y va a ser peor tormento. Pero nosotros como cristianos no podemos tener esa actitud. Tenemos que tener una actitud de sí, si usted quiere, y más bien estar deseoso, cuénteme, quiero saber, me interesa ayudar, y no necesariamente porque eso implica que ahora yo voy a pedir algo a cambio, porque ese no es el ejemplo de Cristo. Seguimos adelante. Ahora bien, estamos diciendo que necesitamos seguir el ejemplo de Cristo, Cristo como único mediador, como único intermediario. Cristo en su ministerio terrenal nos dio muchos ejemplos y Él habló con muchas personas. Y tenemos que ver ese ejemplo de cómo Él trató con personas y les hizo preguntas. La gran diferencia es que Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Nosotros no lo sabemos. Pero sin embargo, asistidos por su Santo Espíritu y viendo en su palabra ejemplos, podemos mejorar en cómo ayudar a otros y hacer las preguntas correctas. ¿Qué les parece a ustedes de cuando Él le preguntó a aquella mujer, ¿dónde está tu marido? Y ya esa respuesta iba a confrontar, esa pregunta confrontó a esa mujer con su situación marital. No tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No temer de hacer ciertas preguntas si las estamos haciendo con la verdadera intención de auxiliar a esa persona. Entonces, repito, nosotros sí necesitamos hacer preguntas, porque no conocemos el corazón, pero en nuestra intención de conocer a aquellas personas a las que queremos ayudar, vamos a tener que hacer preguntas. Y esto que puse aquí es importante, hermanos, no es por curiosidad, no es que yo estoy indagando en la vida de las personas porque quiero saber, y mucho bien, mucho menos caer en aquel pecado de la indiscreción de comentar con otra persona algo que es privado. Esto es tan importante, hermanos. Ustedes saben, o muchos saben, porque les he comentado del ministerio en el cual sirvo a personas que necesitan ayuda y consejería, y muchos de ellos se sienten en sus iglesias incapacitados de seguir este proceso de restauración por no encontrar a alguien al que le tengan confianza, o porque bien en el pasado tuvieron confianza de llegar a alguien y abrirle el corazón con su problema, y esta persona lo que hizo fue divulgar. Así no se puede ayudar, porque así se cierran para siempre las puertas de la confianza. Pero nosotros no podemos caer en un extremo por causa de estos pecados. Es decir, el pecado de no ser un confidente adecuado para que una persona viene, cuenta su problema y tenga esa confianza de que yo no le voy a decir, es decir, eso tiene que darse a pesar de que hay
ocasiones en las que otros han cometido el pecado de chismear. No podemos, por causa de esas ocasiones tristes en las que ha habido deslealtad para con el que cuenta su problema, no podemos simplemente cerrar y decir no vamos a tener ese tipo de trato, porque estaríamos siendo desobedientes. Nosotros tenemos que estar para sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así, eso es lo interesante, que es que no es opcional, y cumplir así la ley de Cristo. Bien, quiero repetir eso. Entonces tenemos una labor de investigación con la persona a la que queremos ayudar, pero no se trata de curiosear, de saber por saber. Quisiera que analizáramos brevemente, con lo que hemos leído del Evangelio, con lo que conocemos del ministerio de Cristo, las situaciones por las que Cristo, Jesucristo, verdadero hombre, pasó, y quitar de nuestra mente esa tendencia a pensar que cuando estamos hablando de algo difícil por lo que Cristo pasó, fácilmente digamos es que Él era Dios, porque las cosas que sufrió las sufrió en este mundo como un hombre. Él no es que vino como una figura aparente de hombre, de ser humano. Él tuvo un cuerpo humano y un alma humana. Entonces pudo experimentar lo que fue la deslealtad, la traición, y ustedes saben de qué hablamos. Cuando se cumple, dice, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es doloroso para la persona que lo sufre. La persona a la que yo me di, a la que enseñé, a la que estuvo conmigo, compartió, comimos juntos, esa persona me traicionó. Eso duele, y eso lo vivió él en carne propia, ¿verdad? El rechazo. ¿Cuántas veces nuestro Señor fue rechazado? Incontables veces fue rechazado. Aunque Él jamás hizo maldad ni se halló engaño en su boca, dice la Escritura, y sin embargo fue rechazado vez tras vez por toda clase de personas. Dolor físico, sabemos de su pasión y muerte. Es importante que hagamos ese examen. Pensemos en los latigazos, en las bofetadas, en cuando dice que con un palo le daban por la cabeza. ¿Qué creen? ¿Que eso no lo sentía? O sea, el dolor físico fue experimentado completamente por el Salvador. Así que cuando nosotros tengamos dolor u otra persona tenga dolor, nosotros confiadamente vamos a un sumo sacerdote que tenemos, que pasó por dolor, que pasó por traición, por rechazo, soledad. Todos lo dejaron solo. Y entonces, cuando nosotros nos sentimos solos, nadie nos comprende, todos nos abandonaron, hasta los mejores amigos, sepamos que Él vivió eso también. Hasta cuando nuestra propia familia no nos está sirviendo de apoyo, o encontramos que no hay lealtad a la familia, incomprensión familiar. ¿Qué piensan que sintió el Señor cuando dice, y ni sus hermanos creían en Él? Que no le importaba. Todo eso le importaba, lo sentía, lo sufría, etcétera, etcétera. Y así, cuando nosotros vamos a ayudar, vamos a tener que llevar ese consuelo de no solo decirle a veces a la persona, yo también he experimentado dolor, sufrimiento, rechazo, sino más aún, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él al que vamos a acudir ahorita en oración, que ese se trata de ayuda como cristianos, ¿verdad? Y vamos a acudir a Cristo. Él sabe de lo que nosotros estamos hablando y de lo que estamos sufriendo. Esto nos sirve de gran consuelo porque Él venció en todas esas circunstancias, en cada una de ellas, Él fue llevado hasta el extremo y salió victorioso. Es decir, cuando fueron las tentaciones que Satanás trajo, Satanás
hizo hasta lo último por hacerle caer. Él fue hasta el máximo y no cayó. En cada una de esas áreas él fue hasta el final y estuvo victorioso, y eso nos da el consuelo, porque él después nos dijo: yo no los voy a dejar solos. ¿Cómo se nos olvida esto? ¿Cómo se nos olvida? No os dejaré solos, enviaré otro consolador. Y por eso todo este año hemos estado hablando del Espíritu Santo, porque, y esto lo hemos dicho muchas veces y lo tenemos que seguir repitiendo, cuando dice otro consolador, lo que significa es otro igual, otro de la misma clase, y eso significaba Paracletos. Entonces, el Espíritu Santo que Él envió y que mora en cada creyente es nuestro ayudador en todas estas debilidades. Pero ¿cómo actúa Él? Actúa por medio de nosotros, y por eso es que nosotros, capacitados por el Espíritu Santo, ayudamos a otros. ¿Ven esto qué hermoso que es? El Señor envió al Consolador, al Espíritu Santo, al ayudador, y Él mora en nosotros. ¿Para qué mora en nosotros? Para que nosotros ayudemos también a nuestros hermanos, y ellos nos ayudan a nosotros. Por eso se habla de la comunión del Espíritu Santo. A la hora de tratar de ayudar, vamos a evitar la tendencia a estar asumiendo. Voy a contarles una historia que es real, porque la relata el escritor de este material, que se llama Paul David Tripp, y él dice algo así. Oigan, hermanos, que puede sucedernos también. Dice, él compartía con una familia de la iglesia. Dice, mis niños eran amigos de los niños de ellos, habíamos ido, o sea, compartían en la misma escuela dominical, hacíamos paseos de la iglesia juntos, nos veíamos cada día en la iglesia. O sea, era una familia, miembro de la iglesia, con la que tenían tanta similitud, habían hecho tantas cosas juntos, participado en tantos asuntos juntos, y él pensaba que les conocía por mucho tiempo. Y un día llama el esposo de esta familia a este pastor, y con urgencia le dice: tenemos que hablar, y está bien, nos vemos en tal parte para tomar un café. Y comienza a hablar, y él vio que algo pasó aquí grave, y él comienza y cuenta su historia. Y para el pastor era increíble, desconocidos, lo que él está contando de su hogar, de su familia. Estas personas yo no las conozco, porque venía a decir: en este momento no sé dónde está mi esposa, salió de la casa y anda con una botella de vino, lo único que sé es que tuvimos una de las peores peleas, y él ya con solo eso ni siquiera sabía que peleaban. Y comienza a contar dónde empezó hace mucho tiempo atrás. Ella le agredió le tiró algo, y él le devolvió una bofetada, y eso se comenzó dice, y él le confiesa: las veces que me viste que yo dije que tenía que, haciendo no sé qué arreglo, me hice daño yo mismo, era ella. Las veces que ella dijo que se sentía mal y que no inventaban causas, era ellos. O sea, ellos se agredían así entre ellos a grados terribles, e inventaban sus excusas porque no querían que nadie supiera. Los niños ya vivían escondiéndose. Dice: cuando yo llego, decía el hombre, mis hijos se desaparecen porque piensan que va a haber un problema. O sea, hay una familia donde existía violencia, donde se decían cosas horribles unos a otros, ofensas. Y en ese momento alguien podría estar pensando, como pensé yo: pero esos no son cristianos. Sí, sea que lo sean o no, ¿cómo pudo pasar tanto tiempo sin que nos diéramos cuenta para ayudar a tiempo? Y no quiero decir que es que ya no era tiempo. El Señor está misericordioso, y nuestra palabra es una palabra de esperanza. El Señor puede en cualquier situación, pero las situaciones se agravan y debemos reconocerlo.
No debemos permitir que entre nosotros pase algo así, que lleguen las situaciones a agravarse tanto que ya la solución está tan lejana. ¿Cómo sucedió esto? Por una clase de relaciones superficiales. ¿Qué es lo que conozco de él? Siempre lo veo en la iglesia, conversamos, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias a Dios. Y vos y los niños, bien, todo bien. Nadie está verdaderamente abriendo su corazón para decirle al otro, estoy sufriendo. Y en parte eso es orgullo. Orgullo porque estamos acostumbrados a guardar apariencias y a que piensen que nuestra familia es la familia perfecta donde nunca hay problemas. Pero hermanos, que el Señor nos ayude a entender que eso no existe. No existe familia perfecta, no existen familias donde nunca hay problemas. Eso no existe. Y nosotros como iglesia también, si estamos pretendiendo que queremos ser la iglesia donde nunca hay un problema, también nos vamos a engañar a nosotros mismos, porque se nos olvida que nosotros, aunque profesemos fe en Jesucristo, y aunque hemos nacido de nuevo y seamos nuevas criaturas en Cristo, aún somos pecadores. Y lo que se necesita para que hayan problemas son pecadores juntos. Entonces, el llamado es a no asumir. Cuando vamos a tratar de ayudar a las personas y a preguntarles, no asumir que lo que me está diciendo yo lo entendí bien, sino decirle, ¿qué quieres decir con eso? Por ejemplo, en un caso de agresión, que alguien dice, es que él me agrede, bueno, ¿y a qué le llaman? ¿Por qué? Como por ejemplo, porque tal vez hasta ni siquiera es una agresión, empezando por ahí. O muchas veces la persona no quiere reconocer que sí hay una agresión. Entonces los dos casos los tenemos, pero hay que preguntar, no vamos a asumir que las cosas andan y vamos a necesitar pedir ejemplos. Es decir, te agrego, ¿de qué forma? A veces me dice, bueno, hace poco de esto, me puede contar de alguna situación que ocurrió, porque nosotros si queremos ayudar tenemos que involucrarnos, procurar tener y pedir al Señor esa oportunidad de tener una fotografía lo más cercana a la situación de las personas que queremos ayudar, porque como les decía, podemos tener en nuestra mente una idea muy, muy distorsionada de las personas que nos rodean y a las que deseamos ayudar. Entonces, una fórmula, no hacer preguntas que solo se puedan responder fácilmente con sí y no, sino preguntas que lleven a la persona a explicarnos más cuál es su situación. Y el autor habla de preguntas de dos estilos. Él le llama preguntas con un estilo encuesta y con un estilo de enfoque específico. Y al decir esto, mis hermanos, no quiero que piensen que es que nuestra labor como consejeros la vamos a hacer fríamente. Como el que hace una encuesta y que hace cuánto empezó esto y cuántas veces por semana. No es así. Él a lo que se refiere es que estoy juntando datos, como se hace con una estadística. Necesito saber y por eso voy a ir preguntando. Quiero saber cuáles son esas costumbres, cuáles son esas situaciones por las que está pasando la persona. Y voy a ir de algo general a algo un poquito más específico. Voy a preguntarle qué fue lo que sucedió, voy a preguntarle cómo pasó esto, ha pasado frecuentemente, cuáles son las circunstancias, dónde ocurrió esto. Y no puedo evitar poner los ejemplos de las personas a las que yo estoy ayudando en caso de adicciones sexuales y problemas de este tipo. ¿Por qué? Porque cuando hay caídas es necesario saber qué ocurrió y cómo ocurrió para ayudar. Porque si la persona me dice, volví a caer en aquel pecado, tengo que, ¿cómo pasó esto? Si es que como el tele está en mi cuarto y yo ya me acosté, ¿qué piensan? Que podríamos decirle, saque ese tele. Nosotros para lidiar y luchar contra el pecado tiene que ser una pelea seria.
dispuestos a seguir lo que el Señor nos dijo. Si tu ojo te es ocasión de caer, arránqueselo. O sea, tenemos que eliminar esas circunstancias que les pueden llevar a caer. Y si en el caso de esa persona saque el televisor de su cuarto, nunca más vea televisión si no hay alguien alrededor, tiene que hacerlo. Pero si no nos cuenta eso y nos quedamos nada más con el dato de que cayó y, bueno, yo voy a orar por usted para que Dios le fortalezca, eso no es suficiente ayuda. Necesito saber para guiarle. Deje eso. Internet, no puedo entonces usar la computadora igual si no hay alguien alrededor. Muévala del lugar, póngale un filtro, etcétera. En el caso de las apliquémoslo a unas discusiones. ¿Cómo respondiste? ¿Estamos siguiendo el ejemplo bíblico de que hay una blanda respuesta que puede aplacar la ira? ¿O no? Dígame exactamente, ¿qué le dijo usted? ¿Y en qué tono se lo dijo? Porque las cosas se pueden decir y a veces lo que trae el problema es el tono en que lo dijimos. Hay muchos detalles que nosotros tenemos que pedir al Señor, sabiduría para ir ayudando, pero necesitamos preguntar. Y si la persona nos dice, es que en mi casa cada vez que cenamos hay un problema, entonces vamos a ver que la cena es la situación peligrosa. ¿Cómo vamos a hacerla? Bueno, están orando, están reunidos y ¿qué te parece si, solo por un ejemplo que se me ocurre, qué te parece si entonces no solo oren, sino dense las manos al orar y clamen al Señor juntos, que les bendiga el momento de tomar los alimentos, que su bendición sea no solamente este alimento físico, sino que les traiga armonía y van a hacer un serio esfuerzo por no hablar de cosas feas y que lleven a discusiones, sino que el momento de la cena o del almuerzo sea de bendición. Pues hay cosas que decir, cada uno, el Señor nos irá dando la sabiduría, pero si no preguntamos y no sabemos en qué situaciones es que vienen esas rencillas, esos pleitos, esas caídas, esas palabras groseras, entonces no vamos a poder ayudar. Tenemos que preguntar en qué situaciones y enseñar también con el ejemplo, cuándo hablar, cuándo callar. Obviamente estamos hablando de un tema que ni ustedes ni yo lo podemos desarrollar si no es auxiliados por el Espíritu Santo. Tarea imposible para nosotros, pero es que tenemos que tomar la promesa que Él no nos dejó solos. Y volví a poner eso ahí porque recordar la razón de por qué estoy siendo indagador y por qué estoy preguntándole. Y que esa persona vea que mi razón para preguntar y para indagar es que quiero de verdad ayudar, no es que yo quiero escarbar su vida para saber todo y ahora usted queda preso de mí porque yo sé sus secretos. Eso es muy maligno, eso es pecaminoso y tenemos que quitarlo de nuestra mente y sobre todo no defraudar al hermano que tuvo confianza. Vamos a hacernos la pregunta, ¿estamos haciendo esas preguntas correctas para poder después dar unas respuestas correctas? Esas preguntas se hacen con un enfoque bíblico para poder ayudar apropiadamente. Y preguntémonos, cuando nosotros hablamos con la gente, tendemos a eso, a asumir o a hacer suposiciones. ¿Por qué no indagar un poquito más? Esa historia que les conté a mí me afectó bastante, el pensar que cuántas veces estamos tratando con personas o tenemos personas a nuestro alrededor y no pensemos solo en la iglesia, sino en nuestros trabajos, en nuestras familias, de las cuales llega después cierta circunstancia y hacen ciertas cosas que la gente dice, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo sucedió eso? Porque no les conocemos realmente, porque las relaciones son superficiales. Lo único que sé de la persona es cómo se llama, dónde vive y dónde trabaja, y nunca hemos verdaderamente compartido. Y así no se puede realizar bien esa labor de compadecerse de ellos en sus debilidades.
conceptos. Entonces, nosotros deseamos la sabiduría, nosotros deseamos ser un pueblo de creyentes sabios, pero habíamos visto que no significa nada más que yo me sepa todos los versículos apropiados para recitárselos a cada persona que me cuenta un problema. Eso no es. Primero tengo que indagar, encarnarme, ponerme en esa situación, propiciar una relación de confianza y hacer esas preguntas necesarias. Y entonces, cuando vienen esas preguntas necesarias y esas respuestas de parte de ellos, nosotros ahora sí podemos, auxiliados por el Espíritu Santo, usar todo lo que hemos aprendido de las Escrituras y lo que nosotros también hemos pasado, en lo que nuestra experiencia, el Señor nos ha llevado a experiencias. ¿Con qué fin? No es sin ningún propósito. Yo lo he podido ver, hermanos, y los puedo decir como testimonio. Muchas de las personas que el Señor pone, incluso personas que están en graves errores doctrinales, yo puedo identificarme en lo que ellos están sintiendo y pensando, porque yo pasé por eso y yo sabía lo que era estar 100% convencido de lo que creía, aunque eso fuera una mentira. Entonces, cuando veo a alguien que se aferra a una mentira, ya no le juzgo tan rápidamente. Yo estuve ahí. Y de eso se trata. Cristo se involucró en nuestro mundo y puede entendernos. Eso que leímos, hermanos, es lo que tiene que impulsarnos a hacer esta tarea. No tenemos nosotros un intermediario, un mediador ante Dios el Padre que no pueda entendernos, porque Él se compadece, porque sufrió lo que es ser humano. Cristo se involucró en el mundo y entonces nos puede entender. El otro concepto importante es que las relaciones casuales no son idóneas, no sirven si queremos ayudar. Con una relación que se suscribe solo al saludo formal y cortés, no hacemos mucho. Personalización. Entonces, eso es una necesidad para cada uno de nosotros, todos, que nos interesemos más en las vidas de los demás, de los que el Señor va poniendo. Hay personas, esto no quiere decir que todos lo podamos hacer con la misma facilidad. Eso no significa. Para uno va a ser más fácil entablar relaciones que para otros, pero el que sea fácil o difícil no me disculpa de no intentarlo. ¿Ve? Más bien, la persona que le cuesta y hace el esfuerzo, mayor gloria para el Señor. Porque otra persona puede hacerlo, pero es que así soy yo, siempre he sido así. Es algo que es parte de él. Pero la persona que hace un esfuerzo para salir de su, digámoslo, caparazón, digamos, ahí donde yo estoy, y voy a intentar hacer esas relaciones con el fin de ayudar, mayor gloria para el Señor, porque se ve el cambio que ha hecho el Señor en mí con el tal de con la razón o el propósito de ayudar a otros. Necesitamos comprometernos, sea donde, casa, trabajo, vecindario, iglesia. Ayer estábamos visitando a los hermanos de Acosta, donde estamos yendo a dar unos estudios bíblicos, y conversábamos con el hermano Eric de esto, de la gran diferencia que es practicar el cristianismo en todas las áreas de nuestra vida. Qué interesante, no era nada más ir a la iglesia, ser cristiano, no era nada más dejar este y este pecado, y ya eso era ser cristiano. No, es que ahora todo lo que hacemos de forma privada en nuestras casas, colegios, universidad, entretenimiento, diversión, todo tiene relación con Cristo. Debemos identificar entonces, hermanos, las oportunidades que el Señor nos da, pero que hemos desperdiciado. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle perdón al Señor. Nos pone personas es que esa es la idea. Dios soberano. Hermanos, las personas de las que el Señor nos rodea no están ahí por casualidad. Es Dios que gobierna cada situación y circunstancia que me puso a esa persona ahí. Y yo dejé ir la oportunidad que Dios me dio
para conocer a esa persona y ayudarla. Yo la dejé ir, pues que no siga sucediendo. La relación con otros, necesitamos entonces, una vez más, hacer preguntas sabias, no para satisfacer curiosidad, sino para realizar esa labor que el Señor nos dio. Somos embajadores en nombre de Cristo. Eso es un título precioso, debemos sentirnos privilegiados, pero este privilegio lleva una responsabilidad. Necesitamos identificar qué es lo que ignoramos de la otra persona, qué nos impide ayudarle de una forma apropiada. Y vamos a orar, porque esto se hace en conjunto con la oración. No es algo que podamos hacer nosotros sin oración. Vamos a tener a esas personas a las que estamos procurando ayudar en constante oración. Señor, tengo a esta persona, sea vecino, hermano, primo, lo que sea, compañero de trabajo, hermano de la iglesia, y quiero ayudarle, y no sé cómo, Señor, clamo a ti por él, que haya la oportunidad, y voy a buscar las oportunidades, voy a propiciar la conversación, el reunirnos para conocerle y poder ayudarle. Todo se resume a esto. Deseamos eso, hermanos, ser instrumentos de Dios que con sinceridad nos dispongamos a ayudar. ¿Somos personas dignas de confianza? ¿O es más fácil olvidarnos de todo el mundo? Y de hecho, les voy a decir algo que creo con todo mi corazón. Si no estamos obedeciendo el mandato del Señor de estar dispuestos a ayudar a otros, lo que va a ocurrir con nosotros es que nos vamos a centrar en nosotros mismos y en nuestros mismos problemas y vamos a ser muy infelices. Porque nos vamos a concentrar en nuestros problemas, en lo mal que nos va, en lo difícil que es para nosotros la vida, en nosotros. Egoísmo. Y si somos cristianos verdaderamente, hijos de Dios, ya no es así. Ahora vamos a tener la actitud de Cristo, que ya no pensó en sí mismo, pensó en otros. Que el Señor les bendiga y que meditemos seriamente. Acuérdense que las tareas las ve el Señor si las cumplimos o si no. Y es orar al respecto de lo que hemos estudiado para que, asistidos por el Espíritu Santo, lo podamos aplicar a nuestra vida.